Típicamente la apologética es una herramienta que se usa para defender la existencia de Dios, la divinidad de Cristo, la veracidad de las Escrituras, la resurrección de Cristo. Y son herramientas que podemos utilizar tanto a través de la razón, de la evidencia que hay en el mundo, es decir, sin tener que usar la Biblia, y a la vez utilizando la Biblia también. La apologética nos obliga a entender cuál es la forma de pensar del otro. Así que en el asunto que tratamos, que tiene que ver con la vida humana y el aborto, surgen muchas preguntas. Muchas de esas preguntas provienen de una mente o de una mentalidad, mejor dicho, de una forma de ver el mundo, de un concepto acerca de Dios, pero primariamente de un concepto acerca del ser humano. Y cuando he visitado colegios, como he mencionado, tanto públicos como cristianos, es muy común que en la mentalidad del joven de hoy siempre tenga que existir una excepción que justifique que el aborto sea legal y moralmente correcto. Así que vamos a mirar algunas de las ideas que le han dado, que han tenido el producto de que se ha normalizado, despenalizado y promovido el aborto en el mundo. Y vamos a comenzar con, en la era moderna, y hablo del siglo XX y el XXI en el que estamos, el aborto ha sido uno de los asuntos que ha aportado la crisis humanitaria más grande de nuestros días. Por supuesto, el aborto ha existido en su forma de sacrificio infantil virtualmente en todas las culturas, en la egipcia, en la babilónica, los griegos, los romanos, pero también en la historia bíblica, el pueblo mismo de Israel, el pueblo elegido, sacrificaba niños antes de nacer y después de nacer como forma de ritual, como forma de sacrificio. En los tiempos de Cristo, incluso el mundo romano, el imperio romano, para un niño de 9 años no era considerado una persona. Y el dueño, el amo de esos pequeños, que esencialmente eran esclavos o eran propiedad de sus padres, prácticamente su vida estaba en la mano de sus padres o del amo. Lo mismo en la cultura griega, ni siquiera Platón o los filósofos más renombrados levantaron su voz en contra del aborto. De hecho, lo recomendaban. Así que en la era moderna, en China, posterior a las guerras, a la Segunda Guerra Mundial, que se tomó alrededor de 6 millones solamente de judíos, que fueron de nuevo enviados a un holocausto, a un sacrificio en Alemania y en Auschwitz y en otros lados donde tenían los campos de concentración, y unos 2 millones, o creo que más de 2 millones en la Unión Soviética, que también tenían cámaras de gas. Generalmente hablamos de esta crisis humanitaria que también se puede ver como un sacrificio. Para los años 70, China comienza a decidir implementar una ley con el fin de controlar entre comillas, la superpoblación en aquel país. Y esta ley es la política de un niño por familia. Esta política de un niño por familia tuvo una duración de unos 40 años aproximadamente, es decir, hasta el 2012. Y la política no es meramente que una familia podría tener un hijo si así lo quisiera, sino que habían ciertos requisitos. Para poder tener un hijo, había que estar casado, es decir, tener una familia, un matrimonio legalmente constituido y pagarle una fianza al Estado. Durante 40 años, el gobierno chino hizo mucha publicidad, invirtió en publicidad, en indoctrinación a través de programas de televisión, vallas en las calles, grafitis por todos lados, promoviendo abiertamente el aborto. Como resultado, en China han habido unas 400 millones de personas que han dejado de nacer por causa del aborto. Y primariamente han sido mujeres. A eso se le llama técnicamente generocidio.
que es la selección de un género sobre otro, o de un sexo sobre otro. Ustedes recordarán algo similar que sucedió en el Éxodo, en capítulo 1 y 2, en donde los hijos de Israel se multiplicaban y Faraón, en su imperio, en su gobierno totalitario, decide elegir entre niñas y niños, arrojar a los niños al río y que nazcan las niñas, porque los niños eran una amenaza para él. De forma similar, en China se seleccionaba a los hombres para que nacieran, porque ellos eran quienes sostendrían a sus padres durante la vejez. Por lo tanto, las niñas se veían como improductivas o inútiles, y se dice que incluso las abandonaban en el mercado a que murieran expuestas al sol después de nacer como infantes. El ministro chino afirmó, como ven en pantalla, que se enorgullecen de que China tenga menos 400 millones de personas menos. Es más, estadísticas dicen que el 35% de los suicidios globalmente suceden en China como consecuencia del aborto, primariamente en mujeres. Hoy día, China tiene problemas porque para el año 2050 no tendrán suficientes personas para sostener el imperio económico, el crecimiento económico que ha venido trayendo. Así que la política se modificó para que puedan tener 3 hijos. Y al día de hoy se ha modificado y el gobierno promueve y quiere incentivar para que las personas tengan más hijos. El problema es que ya hay una mentalidad, una educación. Hace unos días estuve en Paraguay, hace un par de meses exactamente, y Paraguay es un país donde el aborto es ilegal. Y unos estudiantes decían, ¿para qué hablar de algo que es ilegal? Y es una buena pregunta, porque tendemos a pensar que lo legal es moralmente correcto y que el Estado no va a legalizar algo que vaya en contra del bienestar de sus ciudadanos. El problema es que cuando la ley, aunque no puede transformar el corazón de las personas, restringe la maldad y educa la mentalidad de los ciudadanos. De esa manera en China se han educado tanto por la indoctrinación que ya no quieren tener hijos. Hay más hombres que mujeres y ya no quieren tener hijos. Así que el problema es una crisis muy, muy grande. Una de las cosas que llevó a esta realidad fue que con el tiempo fueron apareciendo en el mapa las atrocidades de los millones de niñas, de bebés, que dejaron de nacer como consecuencia del aborto en China. Una de ellas es esa fotografía que pueden ver allí. Esa joven quedó en embarazo siendo soltera. Vecinos llamaron a la policía y la forzaron a tener el aborto a los 7 meses de gestación. Y para que aprendiera la lección, metieron el bebé dentro de una bolsa y, como pueden ver, la pusieron al lado de su cama. Esto ha generado muchísima inquietud en el mundo, porque hablamos de 400 millones de personas sin nacer. Ahora quiero que veamos un comparativo de qué es lo que esto significa en cuanto a cantidad de habitantes. Observen, en Estados Unidos hay unos 320 millones de habitantes. Y desde el año 1973, desde el asunto de Roe contra Wade, prácticamente al año hay 1 millón de abortos. 1 millón por 320 habitantes. En China, en cambio, por 1.4 mil millones de habitantes, hay 23 abortos al año, por lo menos dentro de la política de un niño en aquel entonces. Así que numéricamente, en China es donde más abortos han existido en el último siglo, en comparación con Estados Unidos. Generalmente escuchamos de Estados Unidos porque es el país que más ruido hace. De hecho, en las elecciones y debates presidenciales es un tema que le puede dar la victoria a un candidato o quitarle la victoria sobre el otro. Es el tema de los derechos. Y es porque, a diferencia tal vez de para nosotros los latinoamericanos, los norteamericanos se toman mucho más en serio sus derechos, al punto de que expresiones como los derechos fundamentales suenan a que son derechos absolutos sobre su cuerpo, como si la mujer pudiera hacer absolutamente lo que le plazca sobre su cuerpo.
y porque en cierta forma el aborto es como intervenir en la privacidad de las personas o en la privacidad de la mujer y su médico. Sin embargo, te sorprenderás que en los Estados Unidos, al día de hoy, solamente el 3% o menos del 3% de los abortos globalmente suceden allí. Y lo que esto se traduce es que el 97% de los recursos para detener el aborto o promover la protección de la vida del no nacido y sus derechos se quedan en Estados Unidos. Entonces, hasta ahora podemos ver una realidad de ideas en la República de China en comparación con los Estados Unidos. Podría decirse entonces que el aborto se concentra más desde el siglo pasado hasta hoy en China. Y esta es una de nuestras misiones en el ministerio, y es ir, y creemos que es un llamado para nosotros como cristianos, es ir a donde la crisis más se concentra. Ahora, ¿qué le sigue? ¿A dónde más se concentra el aborto? ¿Será que es un asunto solo de la política? ¿Qué realmente piensa la gente? ¿Será que la gente realmente está convencida de que es algo bueno? ¿O será que actúan contradiciendo sus propios valores, sabiendo que es algo malo, pero no ven opción? Vamos a ver. He tenido la oportunidad de estar en el país de Cuba unas 4 veces y recorrer de una forma considerable la isla. Y esta fotografía está en la Plaza de la Revolución. Y en la Plaza de la Revolución dice: Cuba vive y respira. Pero en Cuba el aborto se legalizó en el año 1965, unos años después del triunfo de la revolución de Fidel Castro, que fue en el 59. Y desde el año 1965 hasta el año 2019, las cifras oficiales dicen que hay casi 7 millones de abortos, o de personas mejor, de cubanos que han dejado de nacer gracias a que se ha legalizado en Cuba. Y una de las expresiones más comunes es sacarse la barriga. En una ocasión hablaba con un pastor y que su esposa había quedado en embarazo. Fueron a ver al médico a ver la ecografía, y la primera pregunta que le dice el médico es: ¿te lo vas a sacar o lo vas a tener? Y así funciona la cultura. Como se ha convertido en el ADN de la cultura, y recuerden que van 60 años de este tipo de gobierno y de sistema en Cuba, es el mismo patrón, es un patrón de educación, en donde si es legal es normal, en donde si está legalizado y si es gratuito, tiene que ser bien, tiene que ser bueno. O dicho de otra manera, ya que tenemos libertad de tener relaciones sexuales con quien queramos, si queremos tener hijos, cualquiera puede tenerlo. Si no lo quiere tener, que lo aborte. ¿Dónde está la crisis? ¿Dónde está el problema? Así que Cuba representa el país donde el día de hoy en el planeta se concentra más el aborto por cantidad de habitantes. Recuerden que la cantidad de habitantes es muy importante. Aunque en China haya más personas, como en Cuba ahora hay menos, hay más abortos, aunque haya menos personas. Y esto, por supuesto, crea tanto una crisis para un país, porque el poder de una nación está en la familia, en la descendencia, quienes van a poder crear riqueza y todo eso, y a la vez presenta grandes oportunidades para el evangelio, porque es a través de la crisis en que muchos de nosotros hemos venido a la fe y muchos pueden venir a la fe, porque el embarazo o la crisis del embarazo es una crisis espiritual, y por eso es en ese instante de vulnerabilidad en donde la fe puede penetrar más el corazón, tanto de una mujer como de un hombre. Así que hasta el momento podemos ver algunas de esas ideas. Por supuesto, hay muchos más países en donde tenemos esas estadísticas. Por ejemplo, en donde yo vivo, en Colombia, se dice con el actual gobierno que Colombia es potencia de la vida. Sin embargo, estadísticas dicen que hay alrededor de unos 30.000 abortos al mes, es decir, alrededor de unos 400.000 al año. Y
ha sido despenalizado desde el año 2006 y recientemente se ha promovido, ha salido una circular esta misma semana en donde prácticamente el Estado obliga a que todas las clínicas en todos los lugares realicen el procedimiento del aborto independientemente de la objeción de conciencia. Incluso esta circular, este informativo afirma que, o mejor, deja lugar a que tratar de asesorar a una mujer para que entienda bien lo que involucra el procedimiento físico que le harán en el aborto de acuerdo a su etapa de gestación, las posibles consecuencias psicológicas y espirituales y emocionales, e incluso físicas, sea prácticamente un delito. Así que cada día, digamos, la cosa se complica y cada día crece y crece la normalización, despenalización, legalización y promoción en demanda. Ahora, para la mayoría de cristianos y del mundo en general, del colectivo en general, ¿hay justificación para el aborto? ¿Tiene que haber algo que justifique que sea posible bajo ciertas circunstancias? ¿Qué pasa si el niño es el producto de una violación? ¿Qué pasa si tiene malformación? ¿O qué pasa si la vida de la mujer está en peligro? ¿Y qué querrá decir vida de la mujer en peligro? ¿Se refiere a peligro psicológico o se refiere a un caso en específico? En una ocasión, debatiendo con una estudiante en un colegio público, ella decía, la mujer, si está en peligro, ella me dijo esta expresión, si la madre está en peligro, tiene derecho a hacerse el aborto. Y yo le pregunté, ¿qué quieres decir con que ella ya es madre? Si ella es madre, entonces es porque tiene un hijo adentro. ¿Qué dices tú? ¿Me puedes mencionar un caso en donde la mujer esté genuinamente en peligro por el embarazo? Y ella me respondió, no conozco los casos. Y yo le dije, bueno, entonces antes de afirmar algo así, tienes que saber de qué estás hablando. Porque si está a favor de algo, no da evidencias de por qué. Y esta es una de las cosas en que a veces como cristianos caemos en una trampa, y es que, por ejemplo, si alguien dice Dios es malo, o como ha pasado en los apologistas en relación a la existencia de Dios, muchos como Richard Dawkins han dicho, el Dios del Antiguo Testamento es narcisista, es malo, asesino de niños, un montón de cosas. Los cristianos salimos a defender, no lo es, porque Dios es amor, tiene un plan, ejecuta justicia, etcétera, etcétera. Y de la misma forma, cuando alguien dice el aborto debe ser legal porque la mujer o la madre está en peligro, su vida en riesgo, o porque tiene derecho sobre su cuerpo, la respuesta típica es que expliquemos que ella no tiene derecho sobre su cuerpo porque tiene otro cuerpo dentro de ella, o porque hay casos genuinos donde la vida de la madre sí está en peligro, pero pocas veces hacemos preguntas. Es decir, el que afirma algo es el que tiene la responsabilidad de demostrarlo. Así que si alguien dice, yo tengo derecho sobre mi cuerpo, tú no tienes que tener la respuesta, pero puedes preguntar, ¿qué quieres decir con derecho sobre tu cuerpo? ¿Significa que puedes sacarte un riñón y venderlo si quieres? ¿O significa que si quieres viajar a otro país y necesitas una vacuna, puedes tener derecho de no ponerte la vacuna porque hay derecho sobre tu cuerpo? ¿Qué quieres decir con eso? O si dicen, el Estado debe garantizar los derechos reproductivos o la interrupción voluntaria del embarazo. La pregunta es, ¿qué quieres decir con interrumpir? ¿Significa que es como una canción que interrumpes y luego continúas escuchándola? Entonces, hacer preguntas es muy útil. Y en unos momentos vamos a ver también cómo podemos en 5 minutos crear un caso para defender la alternativa, porque uno de los asuntos importantes acerca de esto es que normalmente criticamos o condenamos la práctica del aborto. Y estoy seguro que la mayoría de los que estamos acá o ya somos pro vida o tenemos algunas dudas, o sabemos que la vida tiene dignidad desde la concepción, pero no sabemos cómo explicarlo. Y de nuevo, generalmente nuestra respuesta es negativa. Condenamos y denunciamos la mala obra, que es correcto, tiene su ideal,
pero a la vez, ¿qué alternativa ofrecemos? Y esto es lo que yo llamo una protesta contra el mismo pueblo cristiano, y es que estamos en contra del aborto, idealmente, pero no estamos a favor de tener hijos. Estamos en contra del matrimonio de personas del mismo sexo, pero no queremos casarnos. O estamos en contra de la adopción de niños por personas del mismo sexo, pero no adoptamos. Así que en gran parte la defensa, la apología de la vida humana, de defender esas convicciones, requiere mostrar una alternativa distinta. Y esa alternativa, creemos que la mejor alternativa está en el Evangelio, que por supuesto podemos usar todos los elementos de la lógica y de la ciencia a la hora de demostrar nuestro caso. Pero hay que admitir que a veces los argumentos o conversaciones con nuestros vecinos, amigos o compañeros de trabajo, familiares, es muy emocional. Así que necesitamos dar respuestas no solo lógicas, pero también que conecten con la emoción, simpatizar con la crisis que la mujer experimenta. Así que, bien, les voy a dar un tip. Ya hemos visto un poco de ideas que han llevado a la normalización. Esa fotografía pues la vi en Argentina en una ocasión, en donde, como pueden ver, se le da el estatus, la categoría a una res de alguien, no de algo. La expresión alguien asume que es una persona y que las personas tienen derecho. Pero una buena pregunta es el no nacido alguien o algo? Cuando una mujer está en embarazo, ¿está en embarazo de alguien o de algo? Es una buena pregunta. Y una de las cosas que ha llevado a la normalización de estas ideas es que para los años 70 en California hubo una reunión de doctores bastante prestigiosos que decían: para poder normalizar el aborto en el lenguaje de la población necesitamos separar el aborto de homicidio. Las dos cosas no pueden ser equivalentes en la sociedad. Necesitamos normalizar primero el lenguaje, hacer una gimnasia semántica en el lenguaje, y que aborto en la mente de las personas no sea equivalente a homicidio. Y esta es una de las ideas. Al principio, la humanidad tenía de que el hombre era hecho a la imagen de Dios. Y esto le dio origen a muchas constituciones. Es el hecho de que el hombre y la mujer son creados a la imagen de Dios, que el hombre puede tener derecho a buscar su felicidad. No a tener felicidad, sino por lo menos a buscarla, a la propiedad privada y a vivir su vida, a tomar sus decisiones. Es la imagen de Dios lo que impulsó el movimiento que buscaba a terminar con la esclavitud. Fue mejor la idea de que el hombre es creado a la imagen de Dios, que para los primeros siglos de la iglesia enseñaran que era pecado abortar. Y de hecho, para el año 200, uno de los padres de la iglesia decía que aquellos que abortaran debían ser excomunicados y que se les prohibiera participar en la cena del Señor durante 10 años. Pero con el advenimiento de cosas como la teoría de la evolución, en donde el hombre ya no es hecho a la imagen de Dios, sino que es un animal evolucionado, sino que es un animal superior a los demás animales, y que el hombre ya no ha sido puesto en la creación para dominar la creación, como dice Génesis, sino que el hombre fue el producto de la casualidad y ahora el hombre debe sobrevivir. Es que el hombre es una persona humana. Ya Dios no está en la ecuación. Ya es solamente el hombre como en la medida de todas las cosas. Pero allí no termina todo, porque con muchas ideas filosóficas como, por ejemplo, el nadaísmo, ya el hombre mira al vacío y no tiene propósito. Ahora el hombre es humano, pero no una persona. Y esa es una de las claves que las ideas a favor del aborto han predominado. Y es que el hombre, mejor dicho, es que no es lo mismo ser humano a ser una persona. Y yo quiero que tú te preguntes si hay alguna diferencia en esas dos cosas. ¿Qué es ser humano y qué es ser persona? Porque algunos afirmarán que el no nacido, lo que hay adentro de la mujer en embarazo es humano, pero no es persona. Y es porque
¿Qué nos define como humanos? ¿Qué dice Dios? Depende de nuestra humanidad, de nuestras capacidades para actuar, para producir. Depende de nuestra humanidad, de nuestra habilidad de razonar. Si yo no puedo razonar, igual que algunos de ustedes, soy menos humano. Si alguno de ustedes no tiene todos los dedos de la mano, es menos humano. ¿Qué nos hace humanos? Y en consecuencia, ¿es eso distinto a ser persona? ¿Será que Dios dice que es lo mismo humano a persona o que son diferentes? Pero las ideas no terminan ahí, sino que ahora el hombre no es ni a la imagen de Dios, no es una persona humana, no solo humano pero no persona, sino que ahora es un ser viviente con potencial. Y esto fue uno de los grandes debates que hubo en los Estados Unidos en el año 73. Es que para el Estado norteamericano, lo que hay adentro del vientre de la mujer, por lo menos hasta el tercer mes, como fue en ese año, el interés no tiene el Estado, perdón, no tiene un interés convincente que lo convenza de garantizar la vida a esa persona, de darle derechos, porque solamente tiene un potencial. Es decir, en algún momento se va a convertir en humano. Y cuando sea viable su vida afuera del vientre, entonces ahí le podemos dar el estatus de persona y otorgarle los derechos. Entonces pueden ver cómo se va decayendo la idea del hombre. A medida que decae la idea de Dios, decae el hombre como consecuencia. Pero ahí no termina todo, sino que ahora el hombre no solo es un ser viviente con potencial, sino que ahora es solo un ser vivo. Es decir, un ser vivo que no es diferente a una planta, o a una semilla, o a un trozo de tierra. Y lo peor es que ahí tampoco termina la forma en que la mente se educa para poder justificar el aborto, la deshumanización. Y es que ahora el no nacido, aquello que la mujer tiene adentro como consecuencia de una relación sexual, aquello que ha concebido, independiente si fue en el lecho matrimonial o no, o si fue producto de violación o de la promiscuidad o de una fiesta, es visto como un parásito. En otras palabras, como una amenaza. Y la idea principal aquí es, Dios le dio al hombre en Génesis 1, antes de que entrara el pecado en el mundo, su imagen. Dios creó al ser humano, hombre y mujer, iguales en valor, con valor intrínseco. Es decir, que ellos no tuvieron que ganarse el derecho a tener la imagen de Dios, sino que la tienen y eso les da valor solo por el hecho de ser humanos. Y después, el hombre decae a ser deshumanizado. Es decir, que en la crisis del embarazo y en el discurso a favor del aborto, ustedes notarán que los políticos, ideólogos y académicos no se van a referir al no nacido como humano, sino que se van a referir a él como menos que humano, como un trozo de células, parte del cuerpo de la mujer, como un tumor. Deshumanizar es la clave para asesinar en masa. Y generalmente cuando estoy en colegios no utilizo esta expresión para no enfurecer a las personas, porque no queremos enfurecerlas, queremos ganarlas. No ganar debates, sino ganar las personas. Y es que son las mismas ideas que hubo en la Unión Soviética y en la Alemania nazi. Para Hitler, el judío era menos que humano. Era, decía él, la tuberculosis del mundo. Debían ser eliminados. Lo que justificó colectivamente en él y en cada soldado que trabajó en los campos de concentración es que el judío no es humano, es una raza inferior. Y la misma idea sucede en el aborto. El bebé, el feto, o el cigoto, o el embrión no es humano. Y eso es lo que justifica en la mentalidad que si no es humano, nadie tiene por qué llorar. Si no es humano, no tiene por qué haber consecuencias psicológicas. Si no es humano, es igual que cortarse las uñas y barrer y tirarlas a la basura. Si no es humano, es como sacarse una muela y tirarla. O como cortarse el cabello. Porque si no es humano, no se está cometiendo un asesinato intencional contra un semejante. Porque si es humano,
Entonces, la conclusión es que, ¿qué razones existen para matar o destruir intencionalmente a otro ser humano? Así que estas son algunas de las ideas que han dado como resultado la normalización en el lenguaje, la despenalización y la promoción desde a nivel político e incluso dentro de las filas del pueblo cristiano, en donde generalmente o muchas veces creemos que ser a la imagen de Dios o ser humano es simplemente ser superior al animal, pero realmente necesitamos reconsiderar ese concepto porque la Biblia no explica muy bien qué es ser hecho a la imagen de Dios. Lo que sí nos dice es que tenemos esa dignidad y ese valor al punto de que Jesucristo viniera a redimir la imagen de Dios en el hombre. Ahora vamos a pasar y a mirar finalmente qué nos dice la Biblia acerca de eso, qué nos dice Dios. Y aquí es donde yo animo a cada uno a reevaluar cuál es la fuente en donde primero buscamos respuestas a nuestras inquietudes más desconcertantes y más relevantes para nuestro mundo, y eso incluye cualquier tema. Y el tema de la vida humana y el aborto no está exento. Es decir, tenemos el libro más antiguo que hay en el planeta, que ha sobrevivido los embates inimaginables. Ha sido escrito en 3 idiomas diferentes, por 40 autores distintos, de diferentes calidad educativa o académica, vivieron en diferentes épocas. Es decir, y todos están de acuerdo en que el ser humano empieza a ser humano en la concepción. Y aquí ni siquiera tenemos que argumentar si la Biblia es la palabra de Dios o no. Incluso si a alguien se le place, se le dan ganas tomar la Biblia como un texto histórico, va a descubrir que escritores diversos, en diversas épocas, en diversos idiomas, lugares, zonas geográficas, imperios, todos están de acuerdo en que la vida humana empieza en la concepción. Y vamos a mirar unos pasajes. En San Lucas 1 tenemos la historia del nacimiento de Cristo. Y en estos versículos, primariamente en el verso 36, usted encontrará que el ángel Gabriel le dice a María: concebirás y darás a luz un hijo. Lo que quiere decir que ese lenguaje no es nuevo en la Biblia. Esa no es la primera vez en que aparece la fórmula concebirás un hijo y darás a luz un hijo. Y nótese que dice claramente que concebirá y dará a luz un hijo. No deja la puerta abierta para pensar de que lo que concibe en algún momento del tiempo se va a convertir en hijo, sino que al momento de ser concebido ya es un hijo. Otro ejemplo donde eso se escribió hace mucho tiempo, y de nuevo, esta no es la primera vez que aparece en la Biblia, es en ese mismo capítulo, la historia anterior, Elizabeth, que es el contraste a María, porque Elizabeth era anciana y estéril, mientras María era joven y virgen. El ángel le dice a Zacarías que Elizabeth concebirá y dará a luz. Es el mismo lenguaje. Cuando María le responde al ángel, ¿cómo pueden ser estas cosas? Como, ¡wow! ¡Qué preocupación! ¿Cómo es posible que Dios invada mi cuerpo sin mi permiso para que yo conciba? ¿Qué es esa invasión a mi privacidad? Yo debería tener mis derechos. Ella dice, expresa al ángel, ¿cómo puede ser esto? El ángel le dice, usted tranquila, porque Elizabeth, tu parienta, ha concebido hijo en su vejez. Eso está en el verso 43. Si no estoy equivocado, le recomiendo leer estos pasajes. Pero dice que Elizabeth ha concebido hijo en su vejez. Si leemos entonces, desde Génesis capítulo 4, verso 1, es el mismo lenguaje. Y Adán tuvo intimidad con su esposa Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Es la misma expresión, concebir y dar a luz. Lo que podemos nosotros comprender de allí es que la biografía de una persona, desde la óptica divina, no comienza cuando nace, cuando su madre lo da a luz, sino cuando concibe. Es decir, que Dios llama al ser que ha sido concebido
por su nombre y lo trata como una persona, no como alguien que se convertirá en persona, porque Caín era Caín cuando fue concebido y cuando nació. El mismo pasaje de Génesis 14, verso 17, dice que Caín, cuando es expulsado después de asesinar a Abel, dice que se casó y su esposa concibió y dio a luz. Más adelante, cuando el Señor le hace la promesa a Abraham, que de nuevo es un patrón interesante porque Sara era estéril, dice que Sara concebirá y dará a luz. El mismo lenguaje aparece en Jueces capítulo 13, donde es el nacimiento de Sansón. Y dice que el ángel se le aparece a Manoa, al papá de Sansón y a la madre, y le dice: concebirás y darás a luz un hijo. En 1 de Samuel, capítulo 1 y 2, Ana, se recordará que Ana también era estéril y su esposo tenía más mujeres. Ana derrama su alma ante el Señor, luego el Señor le permite y dice el texto: da a luz después de haber concebido. Y espero que esté tomando nota de esos pasajes, y igual se los voy a mandar después, pero es el mismo lenguaje. En Génesis 22, 25, la descendencia de Abraham dice que tenía a los 2 bebés en el vientre. Esta era Rebeca, usted me corregirá, pero dice que los hijos peleaban en el vientre. Moisés, entonces, en muchas ocasiones, inspirado por Dios, dice que los hijos están adentro. No serán hijos después, sino que los hijos adentro del útero son personas, son humanos. Y nos dice que el concebido y el que es dado a luz es un hijo, es un ser humano poseedor de la imagen de Dios. El rey David, en el Salmo 139, nos invita a celebrar la vida humana. Y es un pasaje clásico. Seguro que muchos o muchas de ustedes lo tienen allí en su habitación o sus hijos como un consuelo de que Dios nos ama desde siempre. Pero usted se sorprenderá que allí la expresión a partir del verso 13 al 16 dice, típicamente en la traducción dice: tu embrión vieron mis ojos, o tus ojos vieron mi embrión. Y si miras en otra traducción va a decir: mi sustancia vieron tus ojos, y luego fue formado el resto de mi cuerpo. La expresión sustancia o embrión quiere decir aquello del cuerpo aún no formado. La palabra embrión es una palabra científica, y la ciencia categoriza las etapas del ser humano: cigoto, embrión, feto, bebé. De hecho, en el mundo le damos categorías al infante, al niño, al adolescente, al joven, al adulto, al anciano. Pero Dios solamente tiene dos categorías para la persona: el adulto y el joven y el niño. Es decir, que para referirse al niño, en la Biblia, la misma palabra hebrea y griega significa niño que ya nació y niño que no ha nacido. El Salmo 139 nos muestra cómo Dios entreteje y dice que luego serán formadas aquellas cosas escritas. Y realmente eso es lo que la ciencia dice, eso es el ADN. La unión de un espermatozoide masculino con un óvulo femenino da como resultado un ser humano nuevo, cuyos padres aportan de a 23 cromosomas para un total de 46, con información genética que jamás ha existido y que ningún otro ser humano tiene. Ese lenguaje, si lo fuéramos, dicen los científicos, a extraer de nuestro cuerpo, llegaría de la Tierra a la Luna. Y la Biblia ya nos habla de eso. El rey David, que lo escribió, dice, mejor dicho, se ve a sí mismo como David siendo un embrión, y es el mismo David que mata a Goliat, que es ungido y que hace todas esas cosas. Es la misma persona. Para Dios no hay distinción ni entre feto ni embrión. De hecho, la palabra feto significa descendencia, niño pequeño. Generalmente los pro-aborto hablan del feto como si fuera menos que humano, dándole una categoría que lo ponga debajo del estatus de humano. O sea, dándole un estatus de no humano, de no persona. Pero para Dios, para la Biblia, es niño. Niño adentro y niño fuera. Así que estos son algunos de los principios que podemos ver en la Biblia, primariamente acerca de cómo ve Dios al no nacido.
¿Es eso compatible con la ciencia? Y por supuesto, ya que Dios ha creado al hombre a la imagen suya, a la imagen de Dios, Él ha buscado formas de proteger su imagen del ser humano. Y la imagen de Dios es lo que Cristo vino a redimir. Colosenses 3 nos dice que somos renovados de acuerdo a la imagen del que lo creó. La imagen de Dios es lo más preciado para Él, porque el hombre, al poseer esa imagen, debe funcionar como un espejo en la creación para Dios regocijarse y el hombre ser feliz en Él. Satanás siempre ha odiado la imagen de Dios, comenzando desde el homicidio a Caín. Y por eso Dios nos ha dado la ley en forma positiva y negativa. No matarás, no asesinarás, no tendrás la intención de destruir mi imagen. Y lo opuesto a eso es, amarás a tu próximo como a ti mismo. El próximo es el más cercano. Es por eso que Caín era el próximo a Abel, el más cerquita a Abel. Y esto en la Biblia se llama derramamiento de sangre inocente. Y acá le voy a dar una clave. ¿Cuál es la mejor estrategia para ofender a Dios e impedir que su reino avance? Destruir su imagen. Porque si Cristo vino a destruir, a redimir, la imagen de Dios, si no hay imagen de Dios, no habrá más que redimir. Si Satanás no puede destruirla, va a querer contaminarla. Y por eso nos ha dado la ley para proteger la vida humana, pero esa ley tiene esas dos caras, y lo tremendo es que en el decálogo Dios no nos da a pensar en excepciones o en justificaciones. Típicamente pensamos en que debe haber alguna razón. ¿Y qué pasa si fue por violación? ¿Y qué pasa si está enfermo? Hace poco hablaba con un pastor acá en la ciudad de Medellín, donde me contó la historia de una mujer que caminaba en la noche y fue abusada sexualmente por una persona que vive en las calles. Resulta de que la mujer fue contagiada de una enfermedad venérea. Y el pastor trató de estar pendiente de este caso junto con su familia, a la vez que estaba la policía y otras autoridades del Estado. Pero la solución que las personas que rodeaban a esta mujer daban era que el aborto era lo mejor, argumentando de que sería un trauma para ella dar a luz a un hijo cuyo padre era un violador, un hombre de la calle, y por si fuera poco que quizás tuviera esa enfermedad. Al final el pastor no pudo hacer mucho, y porque él me decía que no tenía muchos argumentos para que no abortaran, porque parecía que tenía sentido de que eso le reduciría el sufrimiento a la mujer. Lo que sucede actualmente en mi ciudad es que hay muchos problemas de salud mental y en gran parte tienen que ver con ello, porque la mujer no decide tan sola por su cuenta. Todos tenemos valores, incluso los ateos. Los ateos tienen valores como no robar, de lo contrario no podrían vivir en paz en este mundo y ellos no toleran que alguien les robe. Así que incluso los que no creen en Dios tienen valores, y por eso muchas mujeres pueden decir, yo sé que el aborto está mal, pero no tengo opción. Pero cuando actúa en contra de esos valores, que es equivalente a pecar, y su conciencia es herida y por eso trae culpa y vergüenza. Así que primero necesitamos afirmar y estar de acuerdo con lo que Dios dice. Y yo estoy seguro, como hemos tenido que vivir en nuestra sociedad históricamente, que Dios en cada caso nos mostrará qué hacer y que cada circunstancia es diferente y que no podemos estar de acuerdo con legislaciones o con argumentos ambiguos, sino que debemos enseñar el principio fundamental que Dios nos da, y es que para Él un ser humano es humano desde la concepción, sin importar la forma en que fue concebido, de que el asesinato es un atento contra la imagen de Dios y que el aborto se puede definir así. Abortar, o mejor, matar, es moralmente incorrecto. Número 2, el aborto mata a una persona. Número 3, por lo tanto, el aborto está mal, es inmoralmente incorrecto. Número 1, de nuevo,
El aborto mata injustamente, dicho de otra manera, a un ser humano y eso está mal. O mejor, matar a un ser humano injustamente está mal. 2, el aborto mata injustamente a un ser humano. 3, por lo tanto, el aborto es algo injusto. Esa es la pregunta. ¿Existen razones para matar injustamente a una persona? Si existen razones para matar injustamente a una persona y si solo algunas vidas valen, entonces ninguna vida vale. Y el aborto finalmente, para terminar, el aborto es una ventana al Evangelio. El aborto es una ventana al Evangelio. Y hermanos, he visto esto en Latinoamérica, en Cuba, en México, en Bolivia, en Chile, en Argentina, en Nicaragua, como personas que han vivido el aborto en su propia sangre, no solo una vez, a veces 2, a veces más, vienen a la gracia de Cristo y son redimidos y son convertidos en agentes de vida para no solo rescatar al niño que está a punto de ser abortado, sino a la madre. Y que eso sea una ventana del Evangelio, es decir, el aborto es un campo misionero que Satanás ha creado para los cristianos. Proverbios capítulo 24, 10 nos dice, si fueras flojo durante el día de la crisis, tu fuerza será reducida. Rescata y salva a aquellos que van en camino de muerte. No podemos huir de la crisis, necesitamos correr hacia la crisis. No podemos decir, cada quien tiene libre albedrío y cada quien puede hacer con su cuerpo o tomar su decisión si así le place. O esta es la diferencia entre provida, proelección y proaborto. El proelección puede decir, yo nunca me practicaría un aborto, pero no puedo imponer mis puntos de vista sobre los demás. Y Dios nos llama a rescatar y a salvar. Y eso incluye ser provida. Y podemos definir qué es ser provida así. Número 1, reconocer la crisis de la mujer en embarazo. Número 2, afirmar la humanidad del no nacido. Y número 3, buscar alternativas para ambos. Así que esto puede servir de introducción y quiero saber